Amén. Así que como ya saben, ¿qué les parece si hacemos nuestra declaración de fe levantando nuestras Biblias? O si gustas levantar tu celular o donde sea que traigas por ahí tu Biblia. Acuérdate que no lo hacemos como un acto religioso, es más bien un acto simbólico, ¿no? Es un acto de fe que confesamos creyendo lo que decimos, ¿verdad? No se trata de que si levantas tu Biblia o si levantas tu celular no cuenta. Entonces solamente es de manera simbólica. Lo importante es que lo hagamos con fe, ¿sí? Creyendo que lo que decimos, que lo que confesamos es verdad. Amén. Así que ahí donde estás decimos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo, nunca, nunca, nunca. Amén. Y todos decimos amén. Muy bien. Se ve que vienen listos para escuchar la palabra, así que les pido por favor toda la atención, que no se me distraigan. Bueno, hoy quiero hablarles acerca de un cambio verdadero, ¿sí? Un cambio verdadero. Todos, voy a generalizar sin temor a equivocarme, yo creo que todos tenemos algo que cambiar, ¿no? Yo creo que todos en algún área de nuestras vidas tenemos algo que cambiar. Igual también creo que hay cosas que ya hemos ido cambiando, pero que sería bueno mejorarlo, ¿cierto o no? También hay cosas que mejorar, hay cosas que cambiar. Si no hubiera nada que cambiar en nuestras vidas, entonces probablemente estaríamos hablando de una persona que ya ha llegado a la plenitud, ¿no? Podríamos decir que ya es perfecta en todos los sentidos. Pero como bien sabemos que no es así, entonces eso quiere decir que cada uno de nosotros tenemos cosas que cambiar. Y para hacer un cambio verdadero en nuestras vidas, es importante entender algunos puntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces intentamos cambiar algo y llegamos a la conclusión de que no podemos, ¿sí? Y llegamos a la conclusión que no podemos porque tal vez lo estamos haciendo de una manera incorrecta. Hay muchas personas que se esfuerzan por cambiar lo externo, cuando la clave está en cambiar desde adentro, desde la raíz, desde lo interno. Para que sea un verdadero cambio, o para que exista un cambio verdadero, primero tenemos que ir desde la raíz, desde el interior, para que el exterior pueda ser cambiado. Muchas veces intentamos cambiar desde el exterior antes que en el interior. Y cuando intentamos cambiar desde el exterior, sin duda alguno que podemos mejorarlo, ¿sí? Sin duda alguno que podemos mejorar algunas cosas, que podemos cambiar algunas cosas, pero para hacer ese cambio verdadero o para alcanzar lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, el cambio tiene que empezar en el interior, en nuestro interior, ¿sí? Así que para poder cambiar, tenemos que hablar de aquellas cosas de las cuales estamos profundamente convencidos, ¿sí? Así que nuestras palabras y nuestros pensamientos son claves para hacer un verdadero cambio en nuestras vidas. La combinación de nuestros pensamientos con nuestras palabras son claves para hacer un cambio verdadero. Hemos hablado mucho acerca de creer, acerca de la fe. Creo que nos enfocamos mucho en creer la palabra de Dios, en poner nuestra fe en lo que Dios dice acerca de nosotros, acerca de nuestras vidas. Pero creo que me incluyo, o más bien lo digo por mí, creo que no he hablado tanto de lo importante que es también hablar, que es también confesar con nuestra boca aquello que creemos. La Biblia nos enseña que para que haya un verdadero cambio en nuestras vidas, además de creer, también es importante hablarlo, confesarlo. Es decir, que para que haya un cambio en nuestras vidas, un cambio verdadero, debe de haber una combinación de pensamientos con palabras, ¿sí?
una combinación de nuestros pensamientos con palabras, y como resultado vendrá un cambio. Por favor, acompáñame a Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, creo que no lo vamos a tener por ahí en las pantallas, pero si traes tu Biblia, te voy a dar un poquito más de tiempo para que lo busques. Si no, pues solo pon mucha atención al momento en el que lo esté leyendo. Sí, es Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 13. Lo voy a leer en la Reina Valera. Dice así: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Sí? Este versículo nos está diciendo que cuando nosotros combinamos nuestros pensamientos con nuestras palabras, o más bien voy a corregir y no voy a decir nuestros pensamientos, sino más bien los pensamientos de Dios con las palabras de Dios, y nosotros nos ponemos de acuerdo con esos pensamientos y con esas palabras, entonces vamos a tener como resultado la vida de Dios, ¿sí? Las acciones de Dios en nuestras vidas. La Escritura nos dice que Jesús en un momento declaró: mis palabras son espíritu y son vida, ¿sí? Es decir, que las palabras de Dios es espiritual, es un poder espiritual. Los pensamientos de Dios es un poder espiritual que, adivina qué, está dentro de nosotros, ¿sí? Ese espíritu está dentro de nosotros, pero se activa hasta el momento en el que lo creemos, ¿sí? ¿Cómo podemos creerlo? Cuando recordamos lo que la Escritura dice acerca de nosotros, ¿sí? Cuando lo traemos a nuestra mente, cuando lo consideramos, entonces nuestra fe viene en forma de pensamientos, ¿sí? Cuando tenemos esos pensamientos, nuestra fe crece. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y además, cuando lo hablamos, entonces está pronto a manifestarse. La Escritura dice, lo vamos a leer en unos momentos: hemos creído, con ese mismo espíritu de fe, hemos creído, por lo cual también hablamos. Es decir, que es una combinación de pensamientos y palabras. Cuando combinas los pensamientos de Dios con las palabras de Dios, tienes como resultados las acciones de Dios, la vida de Dios en ti y a través de ti, ¿sí? Así que si deseas hacer un cambio en tu vida, necesitas combinar tus pensamientos y después hablarlos para que haya un verdadero cambio, ¿sí? Acompáñame por favor a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Dice así: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahora, este es un versículo muy conocido. En todas partes se utiliza para hacer la oración de salvación, o la famosa oración de salvación, que es cuando una persona acepta a Jesús como su Señor y su Salvador, entonces hace esta oración, ¿cierto? Pero no solamente sirve, o estas palabras no solamente funcionan para ser salvo o para hacer la oración de salvación, sino que es un principio que se aplica a cada área de tu vida, ¿sí? Es un principio que se aplica a cada área de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la salvación está en Jesús, ¿cierto? Jesús es nuestro Salvador, pero ¿nada más es nuestro Salvador? No, ¿verdad? Jesús también es nuestro proveedor. Jesús también llevó nuestras enfermedades, ¿sí? Jesús es mucho más que solamente salvación. Así que este principio se cumple para todo lo que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Si creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca, no solamente seremos salvos, sino también tendremos paz.
Si creemos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca, entonces no solamente tendremos paz, también seremos provistos, también tendremos salud, también seremos restaurados, también estaremos llenos de alegría, también estaremos llenos de gozo. Si creemos en nuestro corazón, en esa justicia que Dios nos ha dado, y confesamos con nuestra boca todo aquello que somos en Cristo Jesús, gracias a que Él nos ha justificado, gracias que su sangre nos ha limpiado y nos ha lavado, entonces no solamente seremos salvos, también seremos provistos, seremos sanos, ¿sí? Estaremos fuertes, estaremos saludables, estaremos llenos de alegría. No viviremos con ansiedad, con preocupación o con temor. Viviremos con fe, con esperanza. Amén. Así que ese es este principio de creer, y una vez que crees, lo confiesas, ¿sí? El que cree en su corazón y confiese con su boca, entonces obtendrá los resultados, ¿sí? Dependiendo lo que crees y lo que confiesas. Por eso la Escritura dice en Proverbios que sobre toda cosa guardada guardes tu corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque de tu corazón, es decir, de tus pensamientos, sale esa vida que vas a vivir, ¿sí? Por eso es importante tener los pensamientos de Dios presentes, que los pensamientos de Dios se conviertan en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque ese es el principio de todo cambio, ¿sí? Ese es el fundamento, la clave para todo cambio. Cambiar tus pensamientos y cambiar tus palabras para ver un resultado diferente. Quizás durante mucho tiempo te has esforzado para cambiar algo en el exterior. No sé, por poner un ejemplo, los más comunes, muchas personas quieren dejar de tomar, quieren dejar de fumar, como yo te he contado que durante mucho tiempo intenté dejar de decir malas palabras, pero solamente era intentar hacer un cambio desde el exterior, ¿sí? Pero como mis pensamientos no habían cambiado, mis palabras no habían cambiado, por lo tanto, lograba hacerlo durante algunos días. Muchas personas logran mejorar, ¿sí? Ya no toman tanto como tomaban antes, o ya no fumaban tanto como fumaban antes, ¿no? Pero pasa el tiempo y después vuelven a caer, ¿sí? Después ese mal hábito, ese pecado tal vez vuelve mayor o se vuelve más fuerte que como era antes, ¿sí? ¿Por qué? Porque para poder hacer un cambio verdadero, un cambio real, el cambio debe de empezar en el interior, es decir, cambiando nuestros pensamientos y cambiando nuestras palabras. La Biblia nos habla en el capítulo 1 de Josué acerca de un cambio que vino para la nación de Israel, especialmente para un hombre llamado Josué. Como ustedes saben, durante 40 años Moisés lideró a la nación de Israel por el desierto, ¿sí? Él los guiaba. De repente había llegado el día que Moisés había muerto, ¿sí? Y ahora el pueblo de Israel tenía que entrar a la tierra prometida. ¿Y lo harían por medio de quién? Por medio de Josué. Ahora Josué sería el líder. Ahí iba a venir un cambio radical para la vida de todos los involucrados, no solamente para Josué, sino que iba a venir un cambio radical para la vida de todo el pueblo. Iban a pasar de estar en el desierto a entrar a la tierra prometida. En el desierto Dios les proveía, Dios les protegía, ¿sí? Si ellos tenían hambre, venía maná del cielo. Si ellos tenían sed, agua salía de la roca. Sus vestiduras no se les desgastaba, su calzado no se les desgastaba. Si ellos tenían frío, una columna de fuego los acompañaban. Si ellos tenían calor, una nube los acompañaba en su recorrido. El chiste que eran provistos, estaban protegidos, estaban bien cuidados durante toda su temporada en el desierto. Pero era momento de un cambio radical. Así que Dios le dice: Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Levántate, te pido que te esfuerces y seas valiente, que cruces este río Jordán y que poseas la tierra que yo les he prometido a los hijos de Israel. Todo lugar donde ponga la planta de tu pie será tuyo. Es más, ya te lo he entregado. Solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué le está pidiendo Josué? Un cambio.
Josué, viene un cambio. Moisés ha muerto, habla del pasado. Cruza este río Jordán, habla de dar un paso de fe, de atreverte a creer en algo nuevo. ¿Para qué? Para que puedas poseer lo nuevo, para que puedas poseer la tierra prometida. Ese es el fundamento de un cambio, dejar el pasado atrás, dar un paso de fe, atreverte a creer. ¿Para qué? Para que puedas poseer aquello que Dios te ha prometido. Por eso cuando tú crees y aceptas a Jesús como tu Señor y tu Salvador, lo primero que te dicen es que dejes el pasado atrás, que te olvides de esa persona que eres antes, que no te tienes que sentir más culpable, más condenado, ¿sí? Que no te tienes que seguir sintiendo una mala persona por los actos o por lo que has hecho en el pasado. Ahora has creído, has aceptado a Jesús. Él te considera una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Deja el pasado atrás, ¿sí? Muchas personas no pueden cambiar porque siguen viviendo en el pasado. Lo que les pasó hace años, lo que le hicieron hace años atrás, no pueden avanzar, no pueden progresar porque siguen estancados en el pasado. Por lo tanto, no puede haber un cambio real en sus vidas. Por eso que dejar el pasado atrás es parte fundamental para poder hacer un cambio. Después tienes que dar pasos de fe, atreverte a creer. ¿A creer en qué? En lo que Dios dice de ti. Dios después le dijo a Josué que para que él tuviera éxito en eso que iba a hacer, en ese cambio que venía, en lo que él iba a emprender, le dijo Josué en Josué 1:8, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, ¿sí? Palabras, de día y de noche meditarás en él, pensamientos. ¿Para qué? Para que entonces hagas conforme en él está escrito. Acciones, ¿sí? Para que haya un cambio de acción, para que haya un cambio verdadero en tu vida, tienes que cambiar tus pensamientos y tus palabras. Esa es la clave para hacer un cambio verdadero. Esa fue la clave para que Josué tuviera éxito, ¿sí? Cambia tus pensamientos, cambia tus palabras y entonces tendrás éxito. Entonces los resultados se manifestarán. Esto no va a suceder si no dejas el pasado atrás, si no te atreves a creerme, a dar un paso de fe. Nunca podrás poseer la tierra prometida, nunca podrás alcanzar tu propósito, nunca podrás estar donde yo te he prometido si no haces esto, ¿sí? Así que Dios ya ha dispuesto todo lo que necesitamos, ¿sí? Él ya nos ha provisto, Él ya nos ha dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, ¿sí? Todo lo que nosotros necesitamos, sus promesas ya están disponibles para cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es creerlos, atrevernos a creerlo, poner esos pensamientos en nuestros pensamientos, dejar el pasado, dejar de condenarte, dejar de culparte, dejar de sentirte esa persona que ya no eres, que Dios dice que ya no eres, ¿sí? Y comenzar a creer que eres esa nueva persona que Dios dice que eres. Amén. Así que la Biblia nos muestra que nadie puede cambiar por sí mismo, ¿sí? Que nadie puede cambiar por sí solo. A lo mejor podemos mejorar algunas cosas, a lo mejor podemos esforzarnos y cambiar en algún momento, en algún corto tiempo, pero hacer el cambio que Dios quiere para nosotros solamente se puede por medio de su ayuda, ¿sí? Solamente lo podremos hacer por medio de la ayuda de Dios. Nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio no es válido para Él, ¿sí? Lo único que es válido para Dios es que nosotros creamos en aquello que Él ya ha hecho, ya ha dispuesto para cada uno de nosotros. Así que lo primero que una persona tiene que hacer para hacer un cambio es reconocer que necesita ayuda. Es decir, reconocer que necesita cambiar algo, ¿sí? Para que una persona pueda hacer un cambio, lo primero que tiene que hacer es reconocer que necesita cambiar algo, porque si alguien no reconoce que necesita cambiar algo, pues obviamente que no va a poder cambiar nada, ¿no? Así que, ¿por qué muchas veces las personas no pueden cambiar? ¿Por qué muchas veces no podemos cambiar algo? Nos hemos esforzado demasiado, lo hemos intentado demasiado, pero
nos hemos disciplinado tal vez, mejor algún momento, por algún tiempo, pero después volvemos a lo mismo. Así que la respuesta es parte de lo que te he mencionado en estos minutos. La respuesta está precisamente en lo que hemos venido hablando. ¿Por qué las personas no pueden cambiar? Hay varias razones. Una es porque no pueden dejar el pasado atrás, porque se siguen sintiendo todavía como esas viejas personas que eran, ¿sí? Y me refiero a esas viejas personas hablando del pasado, ¿sí? No hablo de la edad, sino me refiero hablando del pasado, lo que eran antes. Y dicen palabras como, es que yo así soy, ¿sí? De verdad, Ivanhoe, yo no sé por qué no puedo cambiar, ¿sí? Ivanhoe, de verdad, yo no sé por qué siempre que salgo de la ciudad me enfermo, ¿sí? Siempre que voy al frío me empiezan a doler los huesos. Ivanhoe, es que de verdad, yo no sé por qué soy así, yo no sé por qué soy tan desesperado, tan desesperada, yo no sé por qué todo me da miedo, ¿sí? Yo no sé por qué me preocupo tanto, yo no sé por qué respondo de esa manera, yo no sé por qué no puedo ser paciente, es que yo soy así, así nací y así me moriré, ¿no? Tenemos estas frases, estas palabras que demuestran que no podemos hacer el cambio porque nos seguimos considerando como esas personas que realmente ya no somos, que éramos en el pasado. Pero como seguimos teniendo presentes esos pensamientos y como es lo que creemos acerca de nosotros mismos, por lo tanto hablamos de esa manera. Por lo tanto, el cambio no puede venir o no se puede manifestar en nuestras vidas, ¿cierto? Así que es importante reconocer que todo cambio comienza cambiando lo que piensas y después cambiando lo que hablamos. Todo cambio comienza cambiando lo que piensas y después cambiando lo que hablas. Y el poder para cambiar está en la palabra de Dios. Ese es el poder para cambiar. El poder para cambiar viene en la palabra de Dios y, para ser más específico, viene de su gracia, de la gracia de Dios. Porque ¿quién es la gracia de Dios? Durante mucho tiempo te lo he mencionado, ¿sí? La gracia de Dios no es una enseñanza, no es un mensaje, ¿sí? La gracia de Dios no es una doctrina. La gracia de Dios no es una enseñanza más de la Biblia. La gracia de Dios es una persona. Y la gracia de Dios es una persona. ¿Y quién es esa persona? Es Jesús. Jesús es la gracia de Dios. En Él está el poder, no solamente para salvarte, sino también para cambiarte, ¿sí? En Jesús, en la gracia, está el poder de Dios. Dice el apóstol Pablo, está el poder de Dios para la salvación, ¿sí? Está el poder de Dios para salvación, pero no solamente para salvación, sino también para restauración, para sanidad, para tener paz, para tener confianza, para ser paciente, para ser bondadoso, para ser generoso, para ser amable. En su gracia está el poder. Te digo esto porque durante mucho tiempo la iglesia ha creído que la gracia de Dios solamente es para ser salvos, que somos salvos por gracia. Pero después, de ahí en adelante, si queremos cambiar, si queremos ser mejores personas, tenemos que esforzarnos mucho. O hay personas que creen que van a cambiar si vienen a la iglesia, pero eso no es cierto, ¿sí? Las personas no cambian solamente por venir a la iglesia. Las personas, y también desde otro punto, la gracia no es solamente para ser salvos. Por favor, acompáñame a Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Tito, capítulo 2, versos 11 y 12. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, ¿sí? Hasta ahí es lo que la mayoría de las personas creen, que la gracia nos trae salvación, que somos salvos por gracia, pero ignoran
lo que dice el capítulo 12, que está hablando de la gracia, la cual trae salvación y además nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Pero no solamente eso, no solamente nos da la fuerza para rechazar la impiedad y las pasiones mundanas, los malos deseos, sino que además que así podremos vivir en este mundo con dominio propio, justicia y devoción. ¿Sí? Es decir, que la gracia de Dios, en la gracia de Dios está el poder no solamente para salvarnos, no solamente está el poder para la preservación de la vida, sino además también está el poder para rechazar toda tentación del enemigo, para rechazar todo mal pensamiento, ¿sí? Para rechazar todo comportamiento de ira, de resentimiento, para rechazar la venganza. ¿Para qué? Para tener dominio propio, para vivir de una manera honesta, para vivir con humildad, para ser generosos, para ser pacientes, ¿sí? Eso es lo que hace la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Cuándo qué? Cuando cambiamos nuestros pensamientos por los pensamientos de Dios, ¿sí? Cuando cambiamos nuestras palabras por las palabras de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo cambio comienza con nuestra mente, nuestros pensamientos. Y después, si lo acompañamos con palabras, entonces se manifestará este cambio, ¿sí? La escritura nos dice que había un hombre que era lisiado desde hacía 38 años. Y Jesús iba pasando por ahí y se le acerca hasta donde estaba este paralítico, ¿sí? La escritura nos muestra que, según la historia, el pueblo creía que había un estanque que era milagroso, el estanque de Betesda. Ellos creían que un ángel venía año con año y movía las aguas del estanque, y que la primera persona que estaba enferma y tocaba el agua, cuando el ángel la movía, quedaba sana, ¿sí? Eso era lo que se creía. Así que Jesús se acerca hasta donde estaba este paralítico. Yo creo que, o probablemente, me imagino que era el hombre que más tiempo tenía ahí sin un cambio en su vida, sin ver un cambio verdadero. Jesús se le acerca, la sanidad se le acerca. Ahora el hombre no tiene que ir a buscar la sanidad, la misma sanidad se le presenta al hombre y le pregunta: ¿quieres ser sano? ¿Sí? ¿Quieres ser sano? Y quizás parezca una pregunta un poco obvia, ¿no? Quizás un poco tonta, pero por alguna razón Jesús le hace esta pregunta. Así que este hombre le responde y le dice: Señor, hace 38 años que estoy aquí y siempre que intento entrar, siempre que intento tocar el agua, alguien más la toca antes que yo. ¿Sí? Esa es la razón por la cual no he podido ser sano. Sí, Señor, fíjate qué desagradable es mi situación. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Justificación. ¿Sí? Se estaba justificando estaba justificando en el motivo por lo cual él no era sano. Jesús ni siquiera le estaba preguntando eso, ¿sí? Jesús le preguntó si quería ser sano. Y te digo esto porque esto nos muestra que muchas veces no podemos cambiar por la autojustificación, ¿sí? Por la manera en que pensamos acerca de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la autojustificación es algo que depende de nosotros, es algo que depende de nuestro esfuerzo. La autojustificación habla del por qué yo no lo he podido hacer, del por qué no lo he podido lograr, ¿sí? Del por qué sigo en esta situación. Así que la autojustificación te da el permiso o te hace creer que tienes permiso para vivir como vives, que tienes permiso para comportarte como te comportas, tienes todo el derecho para seguir comportándote igual, tienes toda la razón para seguir viviendo de la misma manera, ¿sí? La escritura dice: perdona al que te ofende. Sí, Manuel, pero es que no sabes lo que me dijo, se merecía que yo le dijera eso. Autojustificación
te hace creer que lo que haces está justificado. Tienes toda la razón, qué bueno que lo hiciste así. Por lo tanto, nunca va a haber un cambio verdadero. Por eso tienes que confiar, tienes que atreverte a dar ese paso de fe, a creer que lo que Dios te dice es mejor que lo que tú crees y que lo que tú piensas, ¿sí? Así que es importante entender esto, porque de lo contrario siempre estaremos justificando por qué vivimos de la manera en que vivimos, por qué no podemos superar ese mal hábito, por qué no podemos cambiar nuestras vidas, por qué seguimos enfermos, por qué sigo siendo una persona con mucho temor, por qué sigo siendo una persona que todo me preocupa, por qué me sigo enfermando, por qué vivo con ansiedad. Es que si mis padres me hubieran apoyado, es que si desde chico hubiera tenido oportunidad, es que si no me hubieran tratado así, es que si no hubiera hecho esto, es que si no hubiera hecho el otro. Autojustificación nos hace sentir que tenemos razón de seguir comportándonos de la misma manera, que tenemos derecho de seguir viviendo así, de seguir reaccionando así. Y eso impide hacer un verdadero cambio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque prácticamente es culpar a los demás, ¿sí? Culpamos a los demás de nuestra situación. Eso fue lo que hizo el paralítico y eso era el motivo por el cual él seguía estando en esa situación. Es que siempre que intento, alguien más lo hace antes que yo, ¿sí? Así que Jesús, al final, para no hacerte la historia larga, Jesús le dice, toma tu lecho y anda. Y el hombre se levanta, toma su lecho, es decir, toma todas sus justificaciones, ¿sí? Toma todas tus justificaciones, hazlas a un lado, levántate, ¿sí? Levántate de esa actitud, levanta tu mente a un nivel más alto, deja de pensar en ti, deja de pensar en tus propias acciones, deja de enfocarte en ti y comienza a poner mis pensamientos en tus pensamientos, comienza a hablar mis palabras, ¿sí? En 2 Corintios capítulo 5, si lo podemos ver, 2 Corintios capítulo 5, verso 17, es uno de los versículos quizás más conocidos. Esto nos habla de la clave del cambio, de la clave del verdadero cambio. Y nos dice así, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación. Lo estoy leyendo en la Nueva Versión Internacional. Lo viejo ha pasado, ya ha llegado lo nuevo, ¿sí? Así que este versículo nos está diciendo que lo viejo ya ha pasado, ¿sí? Que aquella persona que creías que eras antes, que aquella vida que llevabas antes, que aquellos errores que cometías antes, que aquello que te hicieron antes ya pasó, ¿sí? Ya quedó en el pasado. Ahora eres una nueva criatura, ¿sí? Por eso Dios le dijo a Josué, levántate, ¿sí? Mi siervo Moisés ha muerto. Prepárate, esfuérzate y sé valiente porque vas a cruzar el río Jordán. ¿Qué le está diciendo? Hey, levántate, levántate de esa mala actitud, levántate de la culpa, levántate de la condenación, deja atrás el pasado, ya ha muerto, ¿sí? Déjalo atrás, no te sigas lamentando por ello. Ahora prepárate porque viene algo nuevo. Tengo algo nuevo preparado para ti. Tengo algo mejor para ti. He dispuesto algo mejor para tu vida, ¿sí? Eres una nueva criatura. ¿Qué nos dice esto? Que debes de comenzar a verte como Dios te ve, ¿sí? Que debes de empezar a pensar en ti como alguien nuevo, como alguien diferente, ¿sí? Como alguien en lo cual Dios dice que te has convertido, ¿sí? En lo cual Dios dice que eres. ¿Y qué Dios dice que eres? Que eres justo, que eres amado, que eres santo, ¿sí? Que has sido creado para toda buena obra, ¿sí? Que ciertamente el bien y la misericordia te perseguirán todos los días de tu vida. Que Dios te ha coronado de favor, que eres amable, que eres paciente, que estás lleno de fe, que el amor de Dios se ha derramado en tu corazón, ¿sí? Así que la Escritura nos habla que para que el cambio venga, tiene que haber un cambio de pensamiento, ¿sí? En 2 Corintios capítulo 4, verso 13,
Segunda de Corintios capítulo 4, verso 13. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe, también nosotros creemos y por eso hablamos, ¿sí? Así que tú y yo tenemos ese mismo espíritu de fe que menciona la Biblia. Hemos creído en el Señor como nuestro Salvador, ¿sí? Hemos creído en su obra. Hemos creído que nuestros pecados han sido perdonados. Hemos creído que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, ¿sí? Así que tenemos ese mismo espíritu de fe. Por lo tanto, podemos creer aquello que Dios dice de nosotros. Y una vez que lo creemos, empezamos a hablarlo. Y una vez que lo empezamos a hablar, entonces el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas, ¿sí? Si pones los pensamientos de Dios, si combinas los pensamientos de Dios con la palabra de Dios, entonces el resultado será las acciones de Dios, la vida de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que recuerda esto, piensa y habla las palabras de Dios, porque de lo contrario no va a poder venir un cambio verdadero. Pedro entendió muy bien esto. Pedro tuvo que ser corregido en estas áreas, en la manera en que pensaba, en la manera que hablaba. ¿Para qué? Para que pudiera haber un cambio en su vida, para que pudiera convertirse en ese gran líder, ¿sí? Para que pudiera ser el líder de la iglesia, para que pudiera cumplir su propósito, para que pudiera cumplir el llamado por el cual Dios lo había escogido, lo había apartado. La escritura nos dice en Mateo capítulo 16 que Jesús estaba anunciándoles a sus discípulos que iba a ir a la cruz, que tenía que morir, ¿sí? Así que Pedro, no entendiendo bien, reprendió a Jesús y le dijo que esto no tenía que pasarle, que eso no tenía que acontecerle jamás. Así que Jesús lo corrige y le llama la atención. Podemos verlo por favor en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, verso 23. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Mateo 16, verso 23. Dice así: Jesús se volvió y dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, ¿quieres hacerme tropezar? Jesús reconocía que esto que Pedro estaba pensando no venía de él, ¿sí? Sino que venía de Satanás. Así que le dice: ¿quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres, ¿sí? No piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús le estaba diciendo a Pedro: Pedro, me estás diciendo esto, me estás hablando esto porque tus pensamientos son pensamientos de hombres, ¿sí? Porque estás siendo influenciado por Satanás. Si tus pensamientos fueran los pensamientos de Dios, entonces no estarías diciendo esto. Entonces sabrías que yo tengo que ir a la cruz y sufrir por todos ustedes. Así que Pedro es corregido en cuanto a su manera de pensar. Después, en Hechos capítulo 10, vemos que Pedro es corregido en cuanto a su manera de hablar. La escritura dice que Pedro estaba orando en la azotea de una casa, que él tenía hambre, pero que tomó un momento para orar mientras la comida estaba lista. Y en ese momento tuvo una visión y vio que del cielo descendían como en una sábana, como en un manto, descendían muchos animales, reptiles, aves, cuadrúpedos. Todos esos eran animales que para Pedro eran impuros, que él no podía comer, porque de acuerdo a su tradición, de acuerdo a lo que le habían enseñado, Pedro no podía comer ese tipo de animales porque eran considerados animales impuros. Y en eso Pedro escucha una voz
que le dice: Pedro, mata y come. Y él dijo: de ninguna manera, ¿sí? Nunca he probado ese tipo de comida, nunca he probado ese tipo de animales, porque para mí es impuro, ¿sí? Fue lo que le dijo. Y después vemos lo que sucede en Hechos capítulo 10, por favor. Hechos capítulo 10, versículos del 12 en adelante. Dice así: en ella, es decir, en esta manta que venía descendiendo, que era parte de la visión de Pedro, decía: en ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. Verso 14. De ninguna manera, Señor, respondió Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez insistió la voz: lo que Dios ha purificado, tú no llames impuro, ¿sí? Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Así que Dios estaba corrigiendo a Pedro en cuanto a lo que él estaba hablando, ¿sí? Le estaba diciendo: Pedro, lo que yo he purificado, tú no lo llames impuro. Este es un ejemplo de cómo muchas veces nos sentimos impuros, ¿sí? Muchas veces pensamos acerca de nosotros y hablamos acerca de nosotros de una manera despectiva, de una manera negativa. Nos sentimos como malas personas, como poca cosa. Y también desde otro punto, llamamos a las personas de una manera despectiva, las hacemos sentir menos. Incluso a personas que son parte de nuestra familia, le decimos cosas como: eres un tonto, eres una tonta, nunca lo podrás lograr hacer bien, ¿por qué no pones atención? ¿Por qué no eres más inteligente? ¿Por qué por qué eres tan flojo, tan floja? ¿Sí? Así que la Escritura dice: no llames impuro a lo que yo he purificado, ¿sí? Y esa es una manera de decirnos a cada uno de nosotros: no te sigas condenando, no te sigas sintiendo culpable por el pasado, no te sigas llamando a ti mismo como una mala persona, no te sigas sintiendo como una persona inútil, que no tendrá éxito, que no podrá lograr nada en la vida. ¿Por qué? Porque Dios ya te ha justificado, ya te ha purificado, porque Dios te ha bendecido, ha puesto un manto de bendición sobre tu vida, sobre tu familia. Así que no te sigas hablando de la misma manera, no te sigas tratando mal, no te sigas llamando de una manera despectiva, no sigas siendo tan duro contigo mismo, ¿sí? Es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, ¿sí? Después, en Gálatas capítulo 2, Pedro es corregido en cuanto a su comportamiento, porque podemos ver que Pedro estaba fallando en su manera de pensar, en su manera de hablar. Por lo tanto, el resultado era que también iba a fallar en su manera de comportarse. Así que Pedro es corregido también en esa área. En Gálatas capítulo 2 nos dice que Pedro estaba comiendo con los gentiles, que él comía con los gentiles creyentes, con aquellas personas que habían creído en Jesús, pero no eran parte, o más bien no eran judíos, ¿sí? No eran de su misma nacionalidad. Y dice que él estaba comiendo con ellos, que él compartía el pan con ellos. Pero cuando venían otros judíos que también habían creído en Dios, pero que ellos creían en la circuncisión, entonces Pedro se alejaba de los gentiles y se iba con los judíos. Así como que: yo no me hablo con ellos, ¿sí? Como que yo no me junto con ellos. Evitaba que lo vieran relacionándose con los gentiles. Así que el apóstol Pablo se da cuenta y lo reprende. Podemos verlo en Gálatas capítulo 2, versículos del 11 y 12. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, está hablando el apóstol Pablo: pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía.
en su comportamiento. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con los gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Dicho de otra manera, Pedro estaba siendo hipócrita, ¿sí? Pedro se estaba comportando de una manera incorrecta y por eso Pablo le llama la atención. ¿Por qué? Porque los pensamientos y las palabras de Pedro aún no cambiaban o estaban cambiando, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un proceso, estaban cambiando, ¿sí? Así que como resultado, sus acciones no eran las mejores o no eran las correctas. Tiempo después, vemos cómo Pedro se convierte en ese gran líder, cómo Pedro se convierte en la primera persona que trae el evangelio o que le predica a los gentiles, ¿sí? Vemos a un Pedro que sanaba hasta con la sombra de hasta con su sombra. Él pasaba, la sombra pasaba por encima de alguien o tocaba a alguien y esa persona sanaba, dice la escritura. ¿Por qué? Porque tuvo que hacer un cambio, cambiar su manera de pensar, cambiar su manera de hablar, para que después pudiera haber un cambio de comportamiento, para que después Dios pudiera hacer la obra a través de su vida, ¿sí? De la misma manera, cada uno de nosotros, cuando cambiamos nuestra manera de pensar y nuestra manera de hablar, definitivamente tiene que venir un cambio, ¿sí? Así que cuando piensas y hablas las palabras de Dios, da como resultado, como te decía, las acciones de Dios, la vida de Dios en nuestras vidas. Amén. Por favor, acompáñame a Juan, capítulo 14, verso 10. Juan, capítulo 14, versículo 10. Dice así, lo voy a leer en la Reina Valera. Dice así: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Son palabras de Jesús. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Este versículo nos está diciendo en dónde está el poder para cambiar y quién es el que hace ese cambio en nuestras vidas. Probablemente pudiera parecer un juego de palabras confuso, pero lo que nos está diciendo es que las palabras que Jesús habla, no las habla por su propia cuenta, ¿sí? Sino que el Padre que está en Él, Él hace las obras, ¿sí? Es decir, que toda obra que Jesús hacía venía como resultado de las palabras del Padre que estaban en Él, ¿sí? Ahora, el Espíritu del Padre, el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, está en ti. Y cuando tú crees en esas palabras y las hablas, entonces Dios es quien hace la obra en tu vida, ¿sí? No eres tú, no es tu esfuerzo, no es tu sacrificio, no es tu compromiso, ¿sí? No es tu disciplina. Las hace el Padre. Dios es quien hace la obra en tu vida cuando tú lo crees. Cuando crees en esas palabras, cuando las pones en tu mente y las hablas, entonces ¿quién hace la obra? Dios es quien hace la obra. Amén. Así que el cambio verdadero viene del poder de Dios que está en ti y se activa cuando lo crees y lo hablas, ¿sí? Cuando lo crees y lo hablas. Así que si reconociendo lo que Dios dice que eres, te va a ayudar a creer. Cuando tú reconoces lo que Dios dice de ti, lo que Dios dice que eres, eso te ayuda a creer. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que cuando tú la escuchas, la reconoces, tu fe empieza a aumentar. Y cuando lo crees, creyendo lo que Dios dice que eres, eso te lleva a hablar, te lleva a hablar. Hemos creído
por lo cual hemos hablado. Con el mismo espíritu de fe hemos creído, por lo cual también hablamos. Y eso trae como resultado un cambio en nuestras vidas. Produce un cambio verdadero. Amén. Amén. Así que si tú, como Josué, de día y de noche meditas en las palabras de Dios y las hablas, ¿sí? Si confiesas las palabras de Dios, lo que Dios dice acerca de ti, vas a poder tener éxito en todo lo que haces. Si como Pedro logras corregir tu manera de pensar, tu manera de hablar, entonces también tu manera de comportarte se corregirá. Amén. Entonces, como le dijo Dios a Pedro, a Josué, todas las cosas te saldrán bien, tendrás éxito, lo podrás lograr, podrás poseer lo que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Mientras te invito a que te pongas de pie y que ahí donde estás, en tu lugar, tomes unos momentos. Si gustas cerrar tus ojos para darle gracias a Dios, ¿sí? Puedes tomar un momento para reflexionar qué es lo que has estado poniendo en tu mente, qué es lo que has estado hablando, ¿sí? Quizás lo que has estado pensando, lo que has estado hablando, es la razón por la cual vives de la manera en que vives, te comportas de la manera en que te has estado comportando. Quizás el temor con el que has estado luchando es el resultado de la manera en que has estado pensando y que has estado hablando, ¿sí? Quizás la ansiedad con la que has estado batallando es el resultado de lo que has estado pensando y lo que has estado hablando. Amén. Así que si quieres vencer todo temor, toda ansiedad, toda preocupación, debes de ponerte de acuerdo con los pensamientos de Dios, con las palabras de Dios, ¿sí? Y entonces podrás poseer las promesas que Dios tiene para ti. Dios dice que eres provisto, ¿sí? Que eres sano, que eres una persona feliz, que eres una persona bondadosa, que eres una persona paciente, llena de alegría, llena de virtudes, que el bien y la misericordia te persiguen todos los días de tu vida, que Él está contigo, no tienes por qué temer, que todas las cosas te ayudarán para bien, ¿sí? Pon los pensamientos de Dios en ti, háblalo, confiésalo, amén. Y estoy seguro que en poco tiempo podrás ver los resultados, podrás ver la diferencia, amén. Padre, te damos gracias en esta tarde, noche ya. Gracias, Padre, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque todo lo que necesitamos, tú ya lo has provisto. Gracias porque nos has creado para toda buena obra. Gracias porque somos hechura tuya. Somos linaje escogido, real sacerdocio, creados en Cristo Jesús para ser hombres y mujeres diferentes, hombres y mujeres que viven por fe, hombres y mujeres que son guiados por tu palabra, por tus pensamientos, no hombres y mujeres que son guiados por el temor, la preocupación, la crítica o los comentarios negativos de las demás personas. Gracias, Señor, porque nos has dado la capacidad para hacer un cambio verdadero en nuestras vidas. Así que a partir de ahora pondremos nuestros pensamientos o tus pensamientos en nuestra mente. Pondremos nuestras palabras, tus palabras, en nuestras bocas. Y creeremos y confesaremos lo que tú dices acerca de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Por qué no le das otro fuerte aplauso al Señor? Gracias a Dios. Así que recuerda eso. Recordar
lo que Dios dice que eres te ayudará a creer, ¿sí? Te ayudará a creer. Recordar lo que Dios dice que eres, ¿sí? Meditar lo que Dios dice que eres te llenará de fe, ¿sí? Y cuando lo creas, entonces tu boca empezará a hablar, ¿sí? Empezará a hablar, a decir, empezarás a decir que eres sano, ¿sí? Empezarás a decir que eres una persona provista, que el bien y la misericordia te persiguen, ¿sí? Que todas las cosas te ayudan para bien, que encontrarás un buen trabajo, que el negocio prosperará, ¿sí? Que podrás comprar esa casa, ese coche, ¿sí? Que ideas creativas vendrán a tu mente, que tendrás ideas extraordinarias, ¿sí? Que cualquier cosa que suceda, cualquier situación negativa, podrás superarla y terminará ayudándote para algo bueno. Que aquellas personas que te quieren hacer daño terminarán avergonzadas, ¿sí? Que toda lengua que se levante en tu contra terminarán cayendo, ¿sí? Y que por el lado contrario terminarán promoviéndote, ¿sí? Te ayudarán, te beneficiarán. Amén. Así que recuerda eso. Recuerda enfrentar cada día desde una perspectiva positiva. Siempre que pones las palabras de Dios en tu vida, enfrentas la vida de manera positiva, ¿sí? Vendrán retos, hay dificultades, hay problemas, pero cuando las enfrentas con los pensamientos de Dios y las palabras de Dios, la vida es positiva, la vida está llena de motivación, enfrentas la vida con entusiasmo y transmites eso a tu familia, a tus amigos, a los que te rodeas. Te conviertes en un catalizador de paz en medio del caos, de motivación en medio del desánimo, ¿sí? De ánimo en medio de la tristeza, de alegría, de gozo. Amén. Así que recuerda eso. De las palabras de Dios y de los pensamientos de Dios viene el verdadero cambio en nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Qué les parece si oramos por las ofrendas? Si gustas tomar tu lugar para después quedar despedidos. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, por estas ofrendas que se van a recibir. Gracias, Señor, porque podemos dar con alegría un poco de lo mucho que tú nos das, porque creemos que nuestras vidas están seguras en tus manos. Gracias, Señor, porque tú suples todas nuestras necesidades. Tú te haces responsable de nosotros cuando te creemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pues me parece que todos somos de casa, así que los anuncios pues ya se lo saben. Las reuniones miércoles 6 de la tarde, domingo 10 de la mañana, 6 de la tarde el grupo de alabanza se reúne a las 4:30, los sábados, y el de jóvenes pues a las 6 de la tarde también los días sábados. Así que me parece que son todos los anuncios. No quiero hacerlos esperar más, así que ¿qué les parece si nos vamos poniendo de pie mientras terminan de pasar ahí con los ofrenderos? Si gustas levantar tus manos ahí donde estás y decimos juntos: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que a partir de ahora y hasta que nuestro Señor vuelva, te encuentre a ti y a mí, haciendo un cambio verdadero en nuestras vidas. Los que así lo creemos decimos amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí.